Gloria a Dios. Con que no me llamen pastora, estamos bien. Dejémosle el título a los pastores. Eso no lo quiero. Dios le bendiga a todos, primeramente. Vamos a leer en Salmos 120. Gloria a Dios. Salmo 120 y solamente vamos a leer el versículo 1. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Luego le voy a pedir que vayan a Lucas 1, capítulo 1, verso 37. Lucas capítulo 1, verso 37. Y dice, porque no hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. De nuevo, porque nada hay imposible para Dios. Y el tema que yo le puse fue perseverancia y firmeza en medio de la prueba. Se pueden sentar. Y orando, Dios me dijo resistencia y firmeza. Yo dije, resistencia y firmeza. Fui al diccionario a ver qué significaba. Y la palabra resistencia significa capacidad de mantenerse firme frente a las pruebas, tentaciones, oposición y las injusticias, con el propósito de cumplir la voluntad de Dios y permanecer fiel a sus principios. Perseverancia en la adversidad. La resistencia implica perseverar en la fe y en el servicio a Dios a pesar del sufrimiento. Las dificultades, la oposición, mantenerse firme en la verdad. Es una actitud de humildad ante Dios. Es buscar el cumplimiento de la voluntad de Dios incluso en medio de la adversidad. Y después de leer eso, estuve pensando y yo dije, está difícil el tema en este momento hacerlo para mí personalmente. Y fui buscando historias en la Biblia que hablasen de personas que pasaron por procesos, pero que en medio de esos procesos aún se mantuvieron firmes, fueron resistentes a todo lo que le pasó. Y yo dije, wow. Dije, comparado a esos testimonios, esas historias que leí, dije, Dios mío, wow, yo quedo bien cortita porque es difícil. Es fácil hablar de ser resistente, de mantenerse firme en la prueba, mantenerse firme en los caminos de Dios cuando todo está maravillosamente bien. Pero es tan difícil mantenerse firme cuando estás en un proceso. Y más cuando tú estás en un proceso que llevas tiempo. Que uno se cansa, uno se agota. Hay días que uno no se quiere levantar de la cama. Que uno sale gateando prácticamente de la cama, se obligándose, forzando a seguir enfrente. Y muchas veces uno se quiere rendir, y no tanto de rendirse, de buscar a Dios, sino rendirse en general. De decir, me voy a quedar acostada en la cama, no me levanto más, que me cierren la puerta, que no me molesten los muchachos, apagar el teléfono y que se olvide que existe un mundo. Y en esos momentos es difícil apagar las voces del enemigo que te susurra una cosa en el oído. Tú empiezas a escuchar todas las cosas negativas que te dice tu familia o hasta personas que no quieren tu bien. Y es tan difícil escuchar la voz de Dios cuando es tanta negatividad que el enemigo está poniendo en ese momento de debilidad tuyo. Y tú dices, Dios mío, yo sé que aquí no me puedo quedar. Yo sé que yo tengo que sacar fuerza de donde no la tenga para seguir, pero qué difícil es. Qué difícil cuando te sientes sola. Yo digo, si mi almohada hablara, ¿qué no diría? Las veces que la he cogido a puño, las veces que he gritado en ella, las veces que he llorado. Yo digo, si mi almohada hablara, diría, ya para de llorar en mí, deja esos mocos para otro lado. ¿Qué no diría esa almohada? Y yo digo, las madrugadas que yo he pasado despierta sin poder dormir por el proceso.
Las veces que yo paso la casa caminando de un lado para otro, voy en los cuartos de cada uno de los niños, los veo durmiendo y yo digo, qué bueno que ellos por lo menos pueden dormir. Y uno tener que levantarse, no, porque uno no duerme, sino salir a trabajar sin ánimo, sin fuerza. Y yo digo, es difícil, es difícil recordarte las órdenes que Dios te da. En el medio del proceso, porque aún a veces siendo fiel a Dios y haciendo lo que Dios te manda hacer, hay consecuencias. Eh, Casi un año y medio atrás, va a cumplir casi 2 años, Dios me dijo, haz voto de silencio. Yo dije, Dios, voto de silencio yo, ¿cómo voy a aguantar? Porque estaba tan difícil la situación en mi casa y era un ambiente tan tóxico que yo decía, pero ¿cómo yo me voy a quedar callada? Este hombre me inferniza tanto, ¿cómo yo me quedo callada, Dios? ¿Cómo yo no me voy a defender? Si mira todo lo que él dice. Y Dios me dijo, no necesito tu ayuda para pelear tu batalla. Tu abogado y tu juez soy yo, deja que yo pelee la batalla. Yo decía, y Dios me decía, cállate, es un voto de silencio. Y yo intentaba hacer ese voto de silencio y lo rompía porque no conseguía. Yo dije, Dios mío, si eso es lo que tú me quieres enseñar es a quedarme callada en mi proceso y dejar que seas tú que hable por mí, enséñame a quedarme callada, que yo me muerda la lengua cada vez que yo quiera defenderme o que yo quiera hablar. Y empecé a hacer el voto de silencio. Y cuando yo no aguantaba, yo decía, Dios mío, anota ahí en la libreta. Dios, anota ahí, mira, escucha lo que me está diciendo, anótalo ahí. Y empecé a hacer ese voto de silencio. Pero no vino sin consecuencia. Sufrí un stroke, un derrame cerebral, que me tuvo en el hospital 4 días. Estuve mala, afectó mi memoria. No conseguía ni me bajar así porque sentía que me iba a desmayar. Un desbalance severo en mi cerebro. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué tú permitiste esto? Tú me mandas a hacer un voto de silencio y después tú me castigas. ¿Qué Dios es ese? Y acostada en el hospital yo decía, espera, no voy a ser negativa, vamos a ver el lado positivo. Y yo decía, pero ¿qué lado positivo le saco a esto? Que no estoy viendo el lado positivo. No conseguía recordarme de nada, ni de lo que yo había comido el día antes. Así quedó mi mente. Pero en el proceso Dios me enseñó a aprender a pedirle a mis hijos ayuda, aprender a depender, también un poco de la ayuda de los demás, porque para mí fue difícil. Yo nunca he sabido pedir ayuda. En el proceso también Dios me enseñó a calmar mi pisada, siéntate, respira, descansa, que yo no descansaba. Trabajaba los 7 días, era corre, 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 llegaba en casa, era corre y corre. Todo el mundo durmiendo y eran las 2, 3 de la mañana y yo cocinando o limpiando para dejar todo listo para el día siguiente. Yo no descansaba y me vi obligada a tener que descansar. Obligada a decir, ok, no puedo seguir con ese rumbo de vida que yo llevo. Yo decía, ok, me estás enseñando, slow down, take time. Pero yo no soy así, Dios, yo quiero correr. Pero no podía porque mi cuerpo ya no me lo permitía. Yo dije, ok, aprendí a mantener la boca callada, aprendí a descansar cuando mi cuerpo lo pedía, porque cuando me sentía agotada, hacía café y café y café y bebe café y bebe café, pero no paraba. Y yo dije, bueno, Dios, en todo proceso uno tiene que aprender a preguntarle a Dios, ¿qué tú quieres que yo aprenda en este proceso? Y a perseverancia es ser resiliente, adaptarse sin darse por vencido ante los desafíos. Y chequeando y estudiando la Biblia, yo fui y busqué varios ejemplos y me di cuenta, wow, ok. Y en cada historia que yo fui leyendo, Dios me fue hablando en cada uno de ellos. Y también fui viendo fallas que yo tengo aún, cosas que yo sé que tengo que mejorar. Yo dije, ok. Y una de las historias que yo estuve estudiando fue de Moisés. Él fue elegido por Dios para guiar al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Su misión estuvo lleno de desafíos y obstáculos. Él enfrentó al faraón, él tuvo que atravesar el desierto, aguantó las murmuraciones, las rebeliones del pueblo. Mas aún
así Moisés se mantuvo firme en la fe y la confianza que él tenía en Dios. Aún viendo todo lo malo que ese pueblo hacía, aún después de haber visto todas las maravillas de Dios, él se mantuvo firme. Su perseverancia fue recompensada cuando después de décadas de viajar consiguió ver la tierra prometida antes de morir. Por más que no llegó a entrar en ella, por lo menos sus ojos la consiguieron ver de lejos. Que él pudo ver antes de morir que todo su esfuerzo no fue en vano. Que esa tierra que tanto Dios prometió sí existía, aunque no llegase a pisarla. Otra historia es de Ana. Era una mujer querida por Dios. Ella tenía un gran anhelo en su corazón de tener un hijo, pero ella era estéril. Ella oraba con tanta fuerza y con tanto anhelo hacia Dios, aun cuando la gente se burlaba de ella, aun cuando hasta fue mal interpretada por el sacerdote que pensaba que ella estaba borracha. Ella nunca perdió la fe. Su perseverancia y su confianza en Dios fueron recompensadas cuando Dios escuchó sus oraciones y le dio el hijo que tanto ella anhelaba, que fue Samuel, un gran profeta. Ana nos enseña que aunque todo parezca imposible, Dios hace según su voluntad y que por más que tarde, Dios hace en su tiempo. Ella no dejó que las opiniones de los demás determinaran su fe. ¿Es difícil esperar el tiempo de Dios? Claro que lo es. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Aún en medio del proceso, aunque no parezca, el tiempo de Él es perfecto. Otra historia fue la de Job. Él era un hombre próspero, bendecido por Dios, y aún así Dios dejó que perdiera sus hijos, su riqueza y que hasta su salud se viera afectada. Pero aún así Job se mantuvo firme en su proceso. Aun cuando sus amigos lo acusaron de haber pecado en lo oculto, él se mantuvo firme a Dios. Y su recompensa fue grande. Dios le dio el doble de su riqueza y una nueva familia. Job nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros, dolorosos y desesperantes en nuestras vidas, la confianza en Dios son el verdadero tesoro. También que Dios da, Él quita y devuelve según su voluntad. Y esa historia de Job a mí me impactó así. Claro que yo la he escuchado un montón de veces, estudiarla sola y pensar y meditar en la historia de él me hizo lembrar que 20 años atrás, en un momento familiar, yo perdí a mi esposo en un abrir y cerrar de ojos. Y yo me acuerdo que cuando eso aconteció, yo dejé de buscar a Dios. Yo no permitía que nadie me hablara de Dios. Nadie. Alguien venía y decía, Dios te bendiga, lo miraba, le decía que te bendiga a ti porque Dios no existe. Así de reverde se puso mi corazón. Y para mí fue difícil la pérdida de él, no solo por el fato que él murió, sino lo que él representaba en mi vida. Y que él representaba en mi vida era lo siguiente. Yo fui una niña que se crió sin hogar. Mi petición ante Dios siempre fue la misma. Quiero un hogar mío, un hogar lleno de amor y estable. Y con él yo lo tenía, pocos años, pero lo tenía. Uno trabajaba en la misma empresa. Todos los compañeros de nosotros le decían, ¿cómo tú consigues trabajar con tu esposo? Le digo, de lo más bien. A mí me encanta trabajar con él. Yo era ejecutiva en la compañía, él trabajaba como director de mantenimiento y él pasaba a llevar mi café, pasaba 50 veces por mi escritorio. Pero no teníamos problemas. Llegábamos en casa, cocinábamos juntos. Yo no tenía que hablar con él. Él con mirar mi cara, él ya sabía si yo estaba triste, si estaba enferma. No, era así una conexión tan divina. Y yo dije, por fin Dios contestó esa petición de tantos años. Tengo un hogar feliz, estable, un hogar bonito para mi hijo. Y un abrir y cerrar de ojos, Dios me lo quitó. Y en ese momento, a mí se me olvidó agradecer de que Dios me devolvió a mi hijo. Porque en el momento los dos no estaban respirando. Los dos estaban sin vida. Y con los primeros socorros mi hijo volvió, pero mi esposo no. Y mi dolor era tan grande y mi enojo, porque la verdad era más coraje que yo sentía con Dios, que yo no conseguía ni tan siquiera agradecer de que Dios me devolvió a mi hijo, porque estaba tan enfocada en el coraje, en el dolor. Y yo decía, Dios, tú eres injusto.
Me diste lo que tantos años anhelé y me lo quitaste. ¿Por qué? ¿Qué yo hice mal? Te estaba buscando, estaba enseñando a mi hijo a buscarte. ¿Por qué? Y para mí fue un proceso difícil. Y escuchar la burla de mi familia. Yo creo que era lo más impactante en un momento de luto y dolor, no tener mi familia ayudándome, más bien riéndose y burlándose. Era más difícil aún. Y yo duré un año que no buscaba de Dios. Un año que yo no quería saber de Dios. Un año que yo escondí los libros, las Biblias, todo que falase de Dios, que hablase de Dios, lo puse en un baúl porque yo no quería saber de Dios. Y me acuerdo que pasaba el tiempo y la tristeza no mejoraba, la angustia, el dolor, el coraje, eso iba aumentando. Y una noche, eran como las 1 de la mañana, yo sola en casa, sentada en mi cama, yo tuve una conversación con Dios. Yo me imaginé que Él estaba sentado en esa cama junto conmigo. Y en ese momento yo lloré amargamente pidiendo perdón. Yo dije, qué estúpida soy. Perdóname, Dios. No he podido ni agradecerte el milagro de haberme devuelto a mi hijo, porque me hubiese podido quedar sin los dos. Y aún así mi enojo de que te lo llevaste a él fue tan grande que yo no te he dado la gracia. Y hablé y desahogué mi corazón en ese momento con Dios. Y de ahí volví a buscar a Dios. Y yo digo, yo no me imagino a Job perder toda su familia. El dolor que él pasó. Yo creo que de todo lo que él perdió, si algo más le dolió fue perder a sus hijos. Porque en ese momento, cuando yo casi perdí a mi hijo, el desespero fue grande. Yo no me imagino cómo él pasó a perder toda su familia. Qué riqueza uno lo vuelve a reconquistar, cosas materiales, se recupera. Pero cuando alguien muere no hay forma de recuperarlo, y más un hijo. Yo he perdido varios hijos y no llegué ni a tenerlo, como quien dice, en mis brazos, y me causó un dolor inmenso. No imagino él vivir años con sus hijos y de repente verlo uno por uno morir. Qué desespero. Y aún él mantenerse firme, creyendo en todo lo que Dios le había dicho, en ese dolor inmenso. Aún la gente burlándose de él, juzgándolo, él siendo inocente. Y yo digo, wow, Dios, si uno pasase por los procesos que esa gente pasaron en esos tiempos, las iglesias todas estarían vacías. Creo que nadie serviría a Dios, sinceramente. Porque nuestras vidas hoy en día son tan fáciles comparada a la vida que ellos vivían de caminar en el desierto, vivir en tiendas, no tenían agua portátil, no tenían Hannaford para ir a comprar la comida ya casi toda preparada. No, no era así. Entonces, analizando todo eso, yo dije, tan fácil que uno lo tiene y tan mal agradecido que somos. Qué poquito le agradecemos a Dios con tanto que nos da. Ahí pensé y fui analizando y buscando y yo dije, la historia de José, aún siendo traicionado y vendido como esclavo por sus hermanos, él no dejó la amargura, él no se dejó sentir amargura en su situación. Aún estando lejos de su casa, siendo encarcelado injustamente, él no perdió la fe en Dios, ni en los sueños que Dios le había dado. Él se mantuvo firme, él no se rindió. Él incluso hasta perdonó a quienes le causaron tanto daño. Mas él tuvo su recompensa cuando el faraón lo ascendió a gobernador y después hasta pudo ayudar a las mismas personas que tanto daño le hicieron. Y yo digo, es un corazón grande tú perdonar y encima ayudar a quien te causa ese dolor. No todo el mundo lo hace. No todo el mundo consigue poder hacerlo. ¿Te imaginas salir de la casa de tu padre, ser vendido, pasar por tantos apuros y aún así no reclamarle ni tirarle las cosas en cara y aún perdonar? Es grande. Ahí, estudiando más la Biblia, encontré la historia de Caleb. Él fue uno de los 12 príncipes escogidos para ir a reconocer la tierra de Canaán que Dios había prometido a su pueblo. Él y Josué consiguieron ver más allá de los obstáculos. Caleb mostró su valentía y su confianza en el poder de Dios al enfocarse en las cosas buenas que le ofrecía la tierra prometida por Dios.
Él sabía que si Dios les había prometido esa tierra, lograría conquistarla. Su fe en Dios y la confianza en sus promesas ayudaron a Caleb a perseverar cuando otros se dejaron dominar por el miedo. Su recompensa fue entrar y disfrutar de la tierra prometida. Cuando nos enfocamos en Dios y en su grandeza, sus promesas y su fidelidad, vemos las cosas acontecer. Fijar sus ojos en lo terrenal es presa fácil del miedo. Y yo dije, wow, God, es verdad. Digo, a veces Dios nos habla y nos dice que va a hacer algo en la vida de uno. Y uno no toma pose de esa palabra. Uno sigue viendo con los ojos carnal lo que está pasando. La tormenta en la que estamos viviendo, el proceso. Hay días que yo digo, Dios mío, y yo hasta grito. A veces Josmary dice, mami, ¿qué pasó? Que tú estabas gritando. El desespero, yo grito y digo, Dios, tú eres ciego, estás sordo, no estás escuchando todo lo que estoy pasando. Dios, mira la situación, haz algo. Y después yo digo, ok, cálmate, deja de ser boba, estás gritando ahí. Pero el desespero de la situación, del día a día, de todo lo que yo paso en el trabajo. Yo llego a veces tan frustrada que voy, cierro la puerta del cuarto y empiezo a darle más puño a la almohada de lo que ella vale, pobrecita. Pero yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo el proceso? ¿Hasta cuándo tengo que pasar por esto? Y en estos días que estuve estudiando dije, Dios, yo no voy a seguir preguntando eso. Yo voy a preguntarte ahora, ¿qué más tú quieres enseñarme en este proceso para que llegue a su fin? Porque ya está demorando mucho, Dios. Pero en todo proceso tenemos que saber que el tiempo de Dios es perfecto. Que si Dios todavía no nos ha tirado de ese proceso, por más largo que haya sido, es porque algo todavía nos falta aprender en ese proceso. Algo todavía Dios está trabajando en uno. Algo Dios todavía le falta por enseñarnos. Y en este proceso que ha sido tan largo, Dios me ha enseñado muchas cosas, aparte de quedarme callada, a confiar más en Él, a buscarlo más, a saber que quien tiene la última palabra es Él, que aunque sigo escuchando maldiciones hacia mi vida, Dios yo sé que cancela cada una de ellos. También sé que toda persona que abre su boca para maldecir a una persona tiene que saber que tarde o temprano las consecuencias llegan. Eh, También he aprendido a no dejar que afecte mi salud, que antes mantenerme callada me causaba mucha ansiedad y yo no dormía porque daba ataques de ansiedad. Había momentos que yo sentía, yo sufro de ritmocardía, pero hay momentos que mi corazón disparaba, que yo aseguraba así, yo decía, oh my God, otro heart attack, oh no, no, no. Y me asustaba, yo decía, me va a dar un ataque, voy a infartar aquí. Y Dios me enseñó a mantener votos de silencio, pero también aprender a controlar mis emociones, que para mí eso fue tan difícil, porque quedarte callada cuando están insultándote delante de las demás personas es diferente a que te insulten a puerta cerrada. Y ser insultada en público y tú no poder defenderte, porque si intentas defenderte va a ser una bomba peor. Y tú tener que decir, Dios mío, calma mi corazón, calma mis emociones, ayúdame, porque si tú no me ayudas, ¿qué va a hacer de mí? Y muchas veces estar con una pala en la mano, que alguien que trabajó conmigo estos últimos 2 días, nada más me decía, mami, tú quieres darle golpe, ¿verdad que sí? Yo decía, sí, pero Dios es más grande que las ganas de yo quiere golpearlo a él ahora mismo. Y yo agarraba la pala en la mano así, y así en la tierra. Decía, Dios mío, cálmame. Y empezaba a escuchar, a cantar en mi cabeza. Y me puse a leer para escuchar canciones. Yo decía, Dios mío, cálmame, porque voy para la cárcel si no me calmo. Y él nada más me decía, mami, ¿tú quieres darle golpe a papi? Y le digo, claro que sí. Pero he aprendido a no dejar que las cosas, muchas de las cosas que él diga o haga, me hagan ser impulsiva como antes lo era. Y he visto que también eso le causa más coraje al enemigo cuando te quedas callada, te quedas calmada y sigues como si nada. Y él me dice, ¿me escuchaste? Todo lo que dije. Y seguí caminando. Es difícil. Es súper difícil. Y llego en casa y lloro del coraje para botar el coraje, pero no se lo muestro a él. Porque mientras más yo le mostraba a él, más él lo hacía. Entonces,
he aprendido a dominar mis emociones, he aprendido a orar, a dejárselo a Dios. He aprendido que no es con mi fuerza que este proceso se va a acabar, es con la fuerza de Dios y en el tiempo de Dios. Y cada día que pasa, uno tiene que ir agarrándose más de Dios, porque las pruebas solamente van a aumentar. Van a seguir aumentando. En estos días solo va a seguir aumentando. Y según la llegada de Dios vaya llegando más cerca, más el diablo se va a levantar con furia, más nos va a atacar en nuestras vidas personales, en nuestros trabajos, hasta fuera en el día a día. A veces los otros días yo saliendo del estacionamiento, un carro se me cruzó y encima empieza a dar dedo y a gritar. Y yo nada más dije, qué bonito, qué bonito. Él está todo equivocado y está enojado. Yo dije, qué bonito, qué bonito. Antiguamente yo estaría gritando en el carro como loca. Dije, what? Pero dije, qué bonito, qué bonito. Entonces uno aprende a controlarse en los momentos. Entonces yo les exalto a todos tenemos pruebas de una forma o de otra. Algunas más fáciles, algunas más difíciles, no sé, cada quien juzga según su condición, pero hay que tener fe en Dios, hay que dejárselo a Dios, dejar que Él siga siendo nuestro abogado, nuestro juez, que Él siga ayudándonos a pasar mientras nos intercedemos a Él. Dios nos escucha, por más que parezca que a veces no estamos movimentando nada y que uno está estancado en el mismo lugar y que nada va a mejorar y que el proceso no va a acabar. Va a llegar la hora que va a acabar. Yo espero que sí. En nombre de Jesús. Y hasta aquí mi parte.